Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a mirar filosofía medieval, la escolástica, siguiendo en esa tónica de proceso de pensamiento que venimos viendo. La anterior fue filosofía medieval, ¿no? La obra de San Agustín y la filosofía árabe y judía. Ahorita seguimos con la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica nos muestra que el término escolástica procede del vocablo latino scholasticus, cuya traducción literal al castellano es el que enseña en la escuela. Vamos a mirar que esta filosofía escolástica, el esplendor, ¿no? El florecimiento de esta filosofía escolástica es en el siglo XIII gracias a cuatro hechos importantes. ¿Cuáles son esos hechos importantes? El surgimiento de las ciudades, la creación de la universidad, el conocimiento de Aristóteles en Occidente y el nacimiento de las órdenes de mendicantes. En cuanto al conocimiento de las ciudades, vemos como estas ciudades se constituyen en importantes centros de actividad económica y cultural que favorecieron a la burguesía, que fue la que llegó a controlar el orden económico y político de esas ciudades. ¿No? Las ciudades se convierten como en los centros donde se aglomera todo el conocimiento, el saber, la gente, lo más, digamos, desarrollado de la época. En cuanto a la creación de la universidad en la Edad Media, una de las creaciones decisivas, y yo podría decir que lo más grandioso hasta hoy que nos ha dejado la Edad Media, es esa creación de las universidades. Los profesores y los alumnos de distintas escuelas catedralicias y monacales se agruparon y crearon comunidades académicas llamadas universitas en ese momento, o universidades. La filosofía se convirtió en una carrera profesional y la enseñanza, el aprendizaje y la investigación de filósofos se llevó a cabo dentro de ese contexto de la universidad. El conocimiento de las obras de Aristóteles en Occidente. Solo hasta el siglo XIII se logró tener a disposición la mayoría de las obras de Aristóteles, gracias al aporte de los filósofos árabes que tuvieron la misión de traducir estas obras aristotélicas al latín, mmm, o al árabe también. Entonces, aquí vemos como Roberto Grosseteste y Guillermo de Moerbeke, quienes por primera vez tradujeron del griego al latín los textos del filósofo griego de Aristóteles. Y el nacimiento de las órdenes de mendicantes. ¿Qué es esto? Pues órdenes de mendicantes son esas órdenes religiosas como la de San Francisco, la de Santo Domingo, que fueron personas que abandonaron todas sus riquezas y se encerraron en monasterios, ¿no? A mostrar una vida como austera. Este nacimiento de estas órdenes buscaban reivindicaciones sociales a partir de la idea de que los pobres eran los elegidos de Cristo, ¿no? Por eso es que estos ricos abandonaban sus bienes y se dedicaban como a llamar a la gente. Dios dio lugar estas órdenes a la creación de órdenes mendicantes que seguían ideas de pobreza. Algunas de estas fueron los franciscanos, seguidores de San Francisco de Asís, y los dominicos, seguidores de Santo Domingo. Dieron lugar a dos escuelas de pensamiento. Una, la escuela franciscana, inspirada en las ideas agustinianas y platónicas, y la otra, la dominicana, orientada hacia la filosofía aristotélica. Vamos a ver el averroísmo latino. El averroísmo latino tiene que ver con la llegada del pensamiento de Aristóteles al mundo latino. Fue este Averroes quien pudo como concretizar esa idea. Esto estuvo lleno de contratiempos. El Papa Gregorio IX condenó los libros del filósofo griego y exigió que estos fuesen revisados y corregidos. Siller de Brabante en el año 1235 y 1284 fue su principal exponente. ¿Qué sucede aquí? La crisis estalla en 1270 cuando los profesores se dividieron en dos bandos. Uno
Unos la filosofía, decían que la filosofía debía ser esclava de la teología, y aquellos que consideraban que la filosofía de Aristóteles valía por sí misma independiente de la religión. La crisis terminó con la condena de esas 15 tesis que fueron sostenidas por los aristotélicos. Eh, representantes de esa escolástica. Los representantes de esa escolástica son San Buenaventura. Veamos 1221-1274. Uno de los representantes más destacados de la escuela franciscana, en su obra principal Itinerario de la mente a Dios, muestra el fin natural hacia el que tiende la vida humana, según él, es Dios. San Alberto Magno, en el año 1193-1280, iniciador de la escuela dominicana, ejerció influencia en Santo Tomás. Intentó hacer la primera síntesis de la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Y el más representativo de esta época es Santo Tomás de Aquino, cuya vida y obra principales, comentarios a los libros de la Sagrada Escritura, sobre el ente y la esencia, Suma contra Gentiles, Suma teológica, sobre el mal, comentarios a Aristóteles, sobre la unidad del intelecto contra los averroístas. Mire toda esa copiosa obra de este señor. Toda esa copiosa obra nos muestra que la filosofía medieval tuvo como objetivo, como entender todo lo concerniente a la fe e imponer también la fe. Vamos a ver que Santo Tomás de Aquino, en su vida y obra, nos dice que nació en el año 1225 en el castillo de Rocaseca, muy cerca de Aquino, por eso se llama Santo Tomás de Aquino, que a los 19 años ingresó a la Universidad de Nápoles, y en 1243 Tomás pidió ingresar a la orden de los dominicos. Por iniciativa de su madre, sus hermanos lo secuestraron y lo llevaron al castillo de Rocaseca porque no querían que él fuera sacerdote. Vamos a ver que Santo Tomás quiso conciliar razón y fe, ¿no? Fue opositor del averroísmo y consideraba que la fe y la razón no se oponían. La metafísica atomista para Santo Tomás, el mundo es creado. Metafísica de la existencia se llama eso, que explica por qué hay cosas en vez de nada. Esencia y existencia fue otro de los puntos que él trató de desarrollar. Los seres infinitos se caracterizan porque su esencia no implica su existencia. En el caso de Dios, esencia y existencia coinciden. Es el único ser que posee existencia necesaria. Dios, que es acto puro. Dios es entendido como el existir mismo. Y otra de sus ideas es la cadena del ser, ¿no? La cadena del ser, en ella admite grados de existencia, que el ser tiene varios grados de existencia. En el extremo superior de la cadena está Dios. Después vienen los seres contingentes o creados, compuestos de esencia y existencia. Entre ellos están los seres materiales, materia y forma, y los seres inmateriales, que son los ángeles. El hombre se encuentra a mitad de camino. Veamos qué pensaba Santo Tomás como máximo representante de esta época. Santo Tomás y la existencia de Dios. Miren lo que él pensaba, cómo él sustentó la existencia de Dios. Santo Tomás desarrolló 5 argumentos para demostrar la existencia de Dios, conocidos como las 5 vías. Así se conocieron estos 5 argumentos, las 5 vías. La primera vía es la vía cosmológica, ¿no? Cómo explica el cosmos. Y él allí parte del principio de que todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces es preciso admitir que la existencia de un primer motor equivale a decir que ese primer motor es Dios. La segunda vía es la vía de la prueba causal. Es preciso admitir la necesidad de una causa primera, que en este caso es Dios. La tercera vía dice que la vía de la relación entre lo posible y lo necesario. Establece que las cosas posibles solo existen por obra de las necesarias y que este ser necesario y posible es Dios. La cuarta vía, la de los grados. En las cosas hay más o menos grados de perfección, verdad, bien.
La causa última de tales grados de perfección será Dios. Y la quinta y última vía es la del gobierno de las cosas. Dice que las cosas naturales, aún sin tener inteligencia, están dirigidas a un fin. Esto no sería posible si no hubiera un ser inteligente que así lo hubiera dispuesto. Este ser es Dios. Ética atomista y moralidad. ¿Qué piensa en cuanto a la ética y la moralidad? Básicamente, eh, básicamente este pensamiento es teológico, depende de la autoridad de Dios, noción de ley eterna, la ley moral natural y las virtudes. Ley moral, las normas morales deben regir el comportamiento del hombre explicadas a partir de la racionalidad. Las virtudes, hace falta tener hábitos buenos y esos hábitos o virtudes son de dos tipos. La virtud intelectual, la prudencia, por ejemplo, es una virtud intelectual, decidir si la acción es buena o mala. Eso corresponde a la virtud intelectual. La virtud moral es la voluntad humana, es un apetito racional que quiere el bien absoluto o la felicidad. Y la felicidad entonces para el hombre es la contemplación de Dios. Vamos a ver la decadencia de la escolástica. Dos corrientes de pensamiento permitieron esta decadencia, ¿no? La mística, que fue una defensa racional de la fe, y el nominalismo que consideraba que el conocimiento debía tener una base experimental. Representantes de esa etapa de la decadencia escolástica fueron Roger Bacon y la ciencia experimental. Este filósofo, ¿sí? Nacido en Inglaterra entre los años 1212 al 1294, perteneció a la orden de los franciscanos y representantes más destacados de la escuela de Oxford. En su libro Opus Maius hay dos formas de conocer, por argumentación y por experiencia. La experiencia es de dos clases, iluminación y sensorial. No solo fue famoso por su empirismo, sino por ser una especie de visionario de la aplicación del saber científico. Construyó lupas y otros instrumentos ópticos. Mire, ese fue Roger Bacon. Tenemos a Dan Scotto y la voluntad divina. ¿Qué dice este señor que era escocés en el año 1266-1308? En 1308. Este señor se opuso, Dan Scotto se opuso a la orden, a ver, este señor también fue franciscano, ¿no? Dan Scotto también fue de la orden de los franciscanos, conocido como el doctor sutil. Él se opuso a la idea atomista de que la teología es una ciencia. Lo que es cierto desde la fe es solo algo probable desde el punto de vista racional. La filosofía no debe ocuparse de temas metafísicos. Dios es más bien una pura voluntad. Mire lo que estos señores ya se querían alejar de ese pensamiento básicamente religioso, que fue el pensamiento medieval, fue básicamente religioso. Nadie podía pensar por su propia lógica, por su propia voluntad, porque no, pues si nos acordamos de ese pasaje que nos cuenta la historia de muchos que fueron quemados por decir lo contrario, o los que estuvieron a punto de ser quemados por decir cosas de carácter científico, como el caso de Galileo Galilei, ¿no? Que fue el primero en decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, imagínense. Él casi es quemado por esa gran verdad, porque todos concebían el mundo desde el punto de vista religioso. Tenemos otro representante, es el maestro Eckhart y la mística. Johann Eckhart, 1260-1327, dice que debe haber una especie de conocimiento de tipo místico que le permita al hombre tener un conocimiento experiencial de Dios. O sea, que debe haber una voluntad en los seres de tipo religioso, de tipo místico. Si el hombre no tiene esa mística en su interior, pues de hecho no va a creer en nada. Guillermo de Ockham y el nominalismo crítico.
Este pensador inglés de 1290 a 1349 enfiló las armas de su pensamiento en contra de la escolástica y preparó con sus ideas empiristas y antiaristotélicas la revolución científica que daría lugar al Renacimiento. Miren que estos representantes de la decadencia escolástica ya son personas que piensan realmente en la ciencia, ya son empiristas, ya son personas que desean, que permitieron la transformación de este mundo, porque el pensamiento medieval y sobre todo el pensamiento escolástico fue tajante en decir el mundo lo creó Dios y así debe permanecer. En cambio, con este pensamiento de estas personas, el hombre ya empieza a dar otro tipo de razonamiento y a ver su papel transformador en la sociedad. Ahora sí, fe sin razón y crítica a la metafísica. La razón y la fe no podían armonizar como pretendió hacerlo la lógica atomista. Razón y fe riñen. Y hasta ahora, vaya, si usted se pone a pensar si Dios existe o no existe, que cómo hago para sentir a Dios, que cómo hago. Sobre todo hay gente que a Dios lo necesita lo quiere ver en las necesidades. Entonces allí es donde choca esta idea y razón y fe no pueden tener esa lógica. Hay un choque total entre ellas dos. Las cuestiones tales como la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, decían ellos, ¿no? Los representantes de la decadencia escolástica, no son demostrables por medio de la razón, porque eso que es imposible que exista, dicen, por eso es que es imposible que exista una teología racional. Ver a Dios no se lo puede ver desde el punto de vista racional, es lo que concluyen. A Dios hay que verlo desde un punto de vista espiritual. Y esa espiritualidad pues tiene que ver con los valores que le crea a uno la familia. Si nacemos en una familia que no tenga ningún tipo de espiritualidad, seguramente que no vamos a tener esas concepciones religiosas arraigadas y que podamos calificar como ateos. Crítica a las nociones de causa y sustancia. La palabra ser solo puede significar aquella realidad que conocemos a través de los sentidos. O sea que miren cómo ellos ya criticaban esa idea de Dios, del ser que decía Santo Tomás, el ser perfecto. Entonces ellos ya dicen, no, el ser no puede ser otra cosa que no esté presente en la realidad. La noción empirista de causa implica que no podemos conocer con certeza cuál es la causa o efecto de un hecho. Depende de la experiencia y no de la razón. Crítica a la idea de inmortalidad. Estos también criticaron esa idea. Nuestra experiencia interna no nos revela la existencia del alma. La creencia en la inmortalidad es un asunto también de fe. Pensamiento político. Ockham fue un enemigo del poder absoluto del Papa. Se debía devolver a la Iglesia su sentido de libre comunidad de fieles creyentes.